¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de la Universidad de Tarapacá, en esta oportunidad desde Iquique para el mundo. La Universidad de Tarapacá, recordarles que es miembro del Consorcio de Universidades Estatales Chilenas y como objetivo esencial de una universidad declaran que el crear, el transmitir y el custodiar el conocimiento a través del tiempo de una sociedad es parte de su quehacer mediante la extensión, la docencia y la investigación. La Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio ha recogido la mesa de trabajo que levantó la sede Iquique en conjunto a la Federación de Estudiantes para tratar la temática durante este semestre que tiene que ver con el proceso constituyente chileno. Ya nos acompañó el doctor Fernando Atria, luego tuvimos la visita del doctor Eric Palma y en esta ocasión, para hablar de género y constitución, nos acompaña la doctora Miriam Enríquez. Ella es abogada de la Universidad Nacional del Comahue, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela, con estudios postdoctorales de la misma Casa de Estudios. También es académica de Derecho Constitucional y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Es también académica del posgrado en los programas de Magíster de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad de Chile. A la fecha, la doctora Enríquez es además coordinadora y autora de más de 12 libros, tanto en manuales, monografías, obras colectivas, principalmente en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Tiene a su haber más de 20 artículos científicos de los últimos 10 años. Saludemos a quien nos acompaña y agradecer su presencia. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Cristian. Muchísimas gracias a la Universidad de Tarapacá por esta invitación. Me siento muy honrada de estar esta tarde con ustedes hablando de un tema tan relevante como el proceso constituyente y en particular desde la perspectiva del género. Quiero felicitar además a la universidad por esta actividad, porque realmente desarrollarlas en el contexto complejo que estamos atravesando tiene un doble mérito y porque realmente hay un equipo y una preparación y una organización fantástica para este evento. Así que agradezco y felicito por la actividad. Antes de dar paso a su presentación, sí, queremos también recordarle a quienes se están sumando a esta transmisión que van a poder interactuar con la doctora Enríquez durante toda esta actividad a través del chat. Nosotros vamos a ir seleccionando sus preguntas desde el momento que ella inicie con su presentación. Por favor, comiéncennos a enviarlas para poder entonces transmitirlas a través de esta presentación. Doctora Enríquez, pantalla completa para usted. Muchísimas gracias. Voy a tomar el tiempo para ser rigurosa en el cumplimiento, así espero hacerlo. Una primera afirmación es que lo que vamos a tratar en el transcurso de esta tarde, los minutos que me han concedido, es el género y la Constitución. Pero me interesa plantear como punto de partida que la referencia a la temática la voy a hacer no en abstracto, o sea, género y Constitución en abstracto, sino desde una perspectiva concreta que tiene que ver con el proceso constituyente que actualmente estamos viviendo, atravesando, participando eventualmente en algunos casos, y que si bien es un proceso constituyente que está en curso y que es eventual que, por ejemplo, se apruebe o no la decisión de una nueva constitución que va a ser objeto de votación a través de un plebiscito, lo interesante es plantearnos justamente los desafíos que esto supone desde una perspectiva de género. Y por eso, insisto, no vamos a tratar el asunto desde una perspectiva abstracta, sino que situados en la posibilidad de que el proceso constituyente que estamos transitando se efectivice si es que triunfa la opción apruebo una nueva constitución. Me interesa también trazar un itinerario, tener claro por dónde vamos a caminar por estos minutos. Y el itinerario contempla una pregunta y eventualmente una afirmación. La pregunta puntual es ¿qué características y qué condiciones debe cumplir el proceso constituyente para generar un pacto social genuinamente legítimo? Esa es la pregunta. Y como segunda parte de esta presentación, me interesa relevar, destacar algunos de los contenidos que debieran estar presentes en esa nueva constitución para atender justamente las demandas de género.
De esta manera, entonces, la presentación espero dividirla en dos, pero sé que han estado por la presentación en las sesiones previas con el profesor Fernando Atria y Eric Eduardo Palma, pero creo que a veces la audiencia cambia. Creo que vale la pena hacer un repaso sobre los principales hitos, a mi juicio, los principales hitos de este proceso constituyente. Sin duda, el principal hito y el primero tiene que ver con la celebración de este acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Este hito está seguido luego de la reforma constitucional que se estableció en el capítulo 15 de la Constitución y que previó un mecanismo para la sustitución y el reemplazo de la actual Constitución, y que por motivo de la pandemia, ese itinerario que hubiera supuesto el plebiscito en el mes de abril y las elecciones en el mes de octubre, se modificó para que el plebiscito sea celebrado en el mes de octubre de este año 2020. Y el tercer hito que yo quisiera destacar es la aprobación en marzo de la paridad de género en el órgano constituyente. Son hitos que en definitiva nos han llamado la atención, que a los que estamos interesados en esta temática nos ha llevado a participar, a conversar, a dialogar y a ser partícipes. Y digo que son hitos que suponen para nosotros un proceso inédito. Desde una primera perspectiva, la particularidad de este proceso tiene que ver con que las demandas sociales que dieron origen, podemos decir, al estallido social del 18 de octubre del año pasado, son demandas que son multidimensionales, son demandas muy complejas, son demandas diversas, que sin embargo encontraron un cauce de solución en una vía institucional, en una vía democrática, que supone un cambio profundo a la Constitución actual, o una propuesta de cambio profundo a la Constitución actual. Esa es una primera característica, una primera particularidad de este proceso. El segundo elemento diferenciador o particular es que este proceso no supuso una ruptura constitucional con la Constitución actualmente vigente, tampoco supuso una reforma total a esta Constitución, sino que significó o significa una reforma constitucional puntual que permite a la Constitución actual, que permite pensar en la sustitución o el reemplazo de esta Constitución. Y esa sustitución o reemplazo tiene como punto de partida un plebiscito de apertura, que es el que se va a celebrar en el mes de octubre, en el que la ciudadanía se va a definir por dos asuntos: si desea o no una nueva constitución y cuál es el órgano constituyente que en su caso debiera llevarla a cabo. Son preguntas independientes. Sin embargo, de todo lo inédito que estamos refiriendo, creo que lo más excepcional, definitivamente lo más excepcional, porque probablemente vamos a ser por ahora los únicos que habremos llevado adelante un proceso constituyente con esta característica que voy a mencionar, es que el órgano constituyente, en el evento que se decida y triunfe la opción que aprueba una nueva constitución, va a ser un órgano constituyente paritario. Es decir, un órgano que va a estar integrado equilibradamente por hombres y por mujeres, un órgano que, insisto, si triunfa la opción apruebo, será el primero en el mundo que va a asegurar la paridad en un porcentaje entre el 45 y el 55% de participación y de elección de mujeres y de hombres en ese órgano constituyente. Quise hacer un repaso para enmarcar entonces esto que decía recién, que la referencia a género y constitución no va a ser una referencia en abstracto, sino que va a tener que ver justamente con el contexto de nuestro proceso constituyente en curso. Dicho esto, recordemos la primera pregunta: ¿qué características, qué condiciones, qué elementos debe cumplir el proceso constituyente para que lo podamos considerar como un proceso legítimo que da origen a un pacto social, además político, realmente que cumple con esta condición de legitimidad? Creo que esta pregunta, en el contexto de la discusión sobre la paridad de género en el órgano constituyente, que dio como resultado la Constitución paritaria, nos convocó a una serie de reflexiones, y yo creo que son reflexiones que debiéramos ir desarrollando y que quisiera compartir con todos ustedes. La primera es que abrió espacio para pensar en un entendimiento de una forma distinta del titular del Poder Constituyente.
también abrió espacios a una nueva forma de concebir la democracia y también amplió las distintas nociones de lo que es la representación. Entonces, al menos son 3 aspectos que me interesaría destacar sobre estas nuevas reflexiones e invitaciones al diálogo sobre lo que ha supuesto la aprobación de la Convención Paritaria o de la paridad de género en el órgano constituyente. ¿A qué nos referimos con el entendimiento de un nuevo titular? Cuando pensamos en que una constitución se puede modificar o reformar, o en que eventualmente se puede dictar una nueva constitución, la función que se está ejerciendo en ambos casos es la función constituyente. El ejercicio de la función constituyente es el ejercicio de una función excepcional. No son las tradicionales funciones del Estado como la función legislativa, ejecutiva, judicial, sino que esta es una función excepcional. Y en general se ha entendido que el titular del poder constituyente, o teóricamente se ha entendido que el titular de ese poder constituyente es el pueblo. Y tradicionalmente se ha entendido que lo es este pueblo en abstracto, un pueblo homogéneo. Pero en el transcurso del debate sobre el proceso constituyente, fundamentalmente el año pasado, entre los meses de noviembre, diciembre, enero de este año, el debate dio como resultado que la ciudadanía ya no pretende que ese poder constituyente radicado en el pueblo sea entendido como un ente abstracto y homogéneo, sino que hay una pretensión de que el pueblo se entienda desde una perspectiva concreta. Expresión de una comunidad diversa que contempla, por cierto, a las mujeres y a los hombres en su diversidad y a cada uno de los grupos que conformamos la sociedad chilena. Esto es un cambio notable porque, en definitiva, tradicionalmente se había entendido al pueblo con una perspectiva bastante distinta. El segundo aspecto es que esta invitación a pensar en una convención paritaria también abrió nuevas formas de entender la democracia, como segunda cuestión que puse recién sobre la mesa. Y esta democracia que nos plantea este cambio tiene que ver con la democracia paritaria. Y la democracia paritaria promueve un ideal, y ese ideal es el ideal de igualdad formal entre las distintas personas, entre hombres y mujeres, pero principalmente también una igualdad real y sustantiva entre hombres y mujeres. La democracia paritaria también supone no necesariamente que las decisiones, o no únicamente que las decisiones se adopten por las mayorías, sino que también se abra un espacio para que comparezcan a adoptar las decisiones todos los sectores de la sociedad, en el que juegan un rol protagónico claramente las mujeres. Y también la democracia paritaria no solamente supone el derecho de las mujeres a ser representadas, sino que fundamentalmente lo que pretende o lo que busca es que las mujeres también puedan ejercer el derecho a ser elegidas en condiciones de igualdad real en relación con los hombres. Entonces, si uno reitera o repasa, lo que estamos tratando de cuestionarnos, o que se cuestionó en el contexto del proceso que dio como resultado que se aprobara la convención paritaria en el órgano constituyente, o la convención paritaria o la paridad de género en el órgano constituyente, es que este proceso abriera nuevas preguntas vinculadas con cómo se entiende hoy la democracia, o cómo debiera entenderse la democracia, cómo debiera entenderse la titularidad del poder constituyente, y también cómo debiera considerarse las distintas concepciones de representación, o más bien ampliar las distintas concepciones de representación. La representación en el contexto de este proceso se amplió mucho más a lo que estaba originalmente considerada o entendida. De hecho, cuando uno piensa en la representación, generalmente centra la atención en este contexto en el órgano constituyente. Como nosotros bien sabemos, las posibilidades del órgano constituyente que van a ser sujetas a la decisión de la ciudadanía en el mes de octubre de este año van a ser 2, la Convención Constitucional y la Convención Mixta Constitucional.
En este caso, se trata de órganos que van a ser totalmente elegidos por sufragio universal, en el caso de la Convención Constitucional, que es un equivalente a una asamblea constituyente, y parcialmente van a ser elegidos por sufragio universal directo los representantes que tienen que ver con la Convención Mixta Constitucional. Pero en el contexto de la discusión sobre la Convención Paritaria, esta atención sobre el órgano constituyente supuso una reflexión sobre una distinta concepción de lo que es la representación. Surgió entonces la idea que la representación no tiene que ver solamente con la posibilidad de elegir representantes, sino que esos representantes y esa representación fundamentalmente sea una representación descriptiva de la sociedad, una representación reflejo de la sociedad, una representación que sea el espejo de la sociedad. Y uno de los argumentos que probablemente más fuertemente se escuchó y que sostuvimos en el contexto de la discusión es que si las mujeres son la mayoría de ese pueblo concreto, más del 50% de ese pueblo concreto y plural, ellas deben ser parte de forma igualitaria en el órgano constituyente que nos represente. Esta es una afirmación muy, muy notable porque en definitiva dice relación con una forma distinta de entender la representación, que tiene que ver, insisto, con esta idea de una representación descriptiva de la sociedad, que nos abre preguntas, seguramente o quizás van a surgir entre los asistentes a esta actividad, es si necesariamente que haya una representación igualitaria de las mujeres en la Convención Constituyente va a suponer que los intereses de las mujeres van a estar representados en esa convención. Cabe decir, y esta es una aclaración que también estimo relevante, que solo va a lograr una representación igualitaria o equivalente, prácticamente en torno al 50% de hombres y de mujeres, la Convención Constitucional. La Convención Mixta Constitucional, por razón de su composición, es decir, una composición que va a ser en parte elegida por sufragio universal directo de los representantes que son no parlamentarios, y la Convención Mixta Constitucional que va a estar conformada en otra parte por parlamentarios que van a ser escogidos por el Congreso Pleno, no podría asegurar esa representación equivalente o igualitaria porque ya los representantes parlamentarios no alcanzarían por su cantidad, a menos que todas las elegidas fueran mujeres, y tampoco con eso alcanzaría para conformar una representación equivalente. Espero que ese punto se haya entendido, porque siempre cuando hay vinculación con números, ahí todo se complica, al menos para mí. Bien, con respecto al segundo punto, yo había comentado con la organización que esperaba no tomarme todo el tiempo, sino que más bien intentar compartir a través de preguntas y comentarios este tiempo que tenemos para la actividad, y con mucho llegar a 25 minutos de presentación, creo que vamos bien ahí. Con respecto a los contenidos, ¿cuáles contenidos debieran estar presentes en la nueva Constitución para dar satisfacción, para acoger, para considerar las demandas de género? Y en general, cuando uno piensa en los contenidos de una nueva Constitución con perspectiva de género, e incluso se habla de constituciones o constitución feminista, uno comienza generalmente por intentar avanzar en reconocimientos de derechos para las mujeres. Recordamos que las constituciones en general, para ser consideradas como tales, requieren que al menos ciertos derechos se encuentren consagrados en la Constitución y que la organización del poder se encuentre también prevista en ella. Por cierto, entonces, cuando uno piensa en los contenidos de una nueva Constitución con perspectiva de género, piensa en los derechos. Yo creo que el desafío también, y me interesa plantearlo aquí en esta presentación, también es pensar en la necesidad de atender a la parte que tiene que ver con la organización del poder y en la manera en que la participación de las mujeres en el ámbito de lo público y la distribución también en el espacio de lo privado debe estar regulado en el ámbito de la Constitución.
Entonces creo que el desafío principalísimo a propósito de los contenidos de una nueva Constitución con este enfoque es que no solamente pensemos en la consagración de nuevos derechos o de derechos con una titularidad específica para las mujeres, sino que nos desafiemos a pensar también con esta perspectiva a propósito de la organización del poder. Con respecto a los derechos, en general, uno podría sostener que mientras más derechos se consagren específicamente con titularidad para las mujeres, muchísimo mejor. Esta consagración debiera ser idealmente una consagración expresa. Sin embargo, creo que habría que plantear quizá mínimos, o sea, mínimos que permitirían considerar que las demandas de género han sido de alguna manera satisfechas. No digo que hay que contentarse con los mínimos, pero sí señalar cuáles debieran ser esos contenidos mínimos. Uno de ellos creo que es que debiera existir una norma o consagrarse una norma sustantiva que asegure la igualdad entre hombres y mujeres en todos los planos del acontecer público y privado. Es decir, una norma sustantiva de igualdad. Ahora, es probable que esta norma sustantiva de igualdad, que estimo de gran relevancia, sea un mínimo del mínimo y por lo tanto debiera estar complementada por una explicitación del derecho a la igualdad ante la ley, con referencia explícita a una igualdad entre hombres y mujeres, y al mismo tiempo que este derecho a la igualdad ante la ley esté referido otro derecho a la prohibición de la discriminación arbitraria. Es decir, no solamente un derecho a la igualdad ante la ley, sino que además un derecho que prohíba la discriminación arbitraria. Y un derecho que prohíba la discriminación arbitraria debiera a su vez enumerar cuáles son las categorías indiciarias de esas discriminaciones que están prohibidas. Por ejemplo, justamente aquellas fundadas por motivos de sexo, por motivo de orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia derivada del mero prejuicio. Este sería entonces otro de los contenidos que me parece muy relevantes de destacar a propósito de los derechos. Este derecho o estos derechos, porque en definitiva estoy mencionando dos, debieran considerar como un sujeto destinatario, no solamente al Estado. Nosotros en general cuando pensamos en los derechos, pensamos que estos deben tener un titular y deben tener un destinatario. El destinatario por lo general de los derechos el destinatario por regla general de los derechos es el Estado, y la propuesta que yo quisiera compartir es que además del Estado, el destinatario de los derechos debieran ser los particulares o las autoridades privadas. Y en definitiva, toda persona que se encuentre en una posición dominante respecto del ejercicio de los derechos de terceros. Una otra fórmula para consagrar más y con mayor eficacia los derechos cuya titularidad específica pudiera ser de las mujeres, además de estas normas de igualdad, además de esta estrategia de que el destinatario no solamente sea un órgano estatal, sino que sean particulares, tiene que ver con el reconocimiento y la complementación de los derechos que pueda consagrar la Constitución con los derechos consagrados en tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento interno. Lo importante es que si esa fuera una de las vías por las cuales se complementen los derechos que se reconozcan en una nueva Constitución, idealmente la jerarquía o el rango de los tratados debiera estar explícitamente definida en la Constitución que se dicte. Estos debieran ser los mínimos, e insisto que uno podría generar una lista muchísimo mayor, como por ejemplo aquella vinculada con la igualdad en materia laboral, igualdad y equidad en materia laboral. Podría pensar también en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, considerar también todo lo que tiene que ver con la distribución del trabajo doméstico, una distribución equivalente, igualitaria del trabajo doméstico y un sinfín de otros derechos, pero en definitiva mi interés era destacar otras fórmulas que simplemente un listado de derechos que pudieran dar realmente eficacia o efectiva eficacia y concreción de los derechos de las mujeres. Insisto en esta cláusula sustantiva de igualdad, la complementariedad
no solamente pensando en un derecho a la igualdad ante la ley, sino un derecho a la prohibición de la discriminación arbitraria, a un sujeto destinatario adicional al Estado de los derechos que acabo de mencionar, y al mismo tiempo la complementación de los derechos que estén previstos en la Constitución con aquellos derechos que estén reconocidos por tratados internacionales de derechos humanos que Chile haya ratificado y que se encuentren vigentes, con la importante salvedad que lo relativo a los tratados internacionales a su vez debiera suponer en una nueva Constitución que se tenga certeza de cuál es la jerarquía de esos tratados internacionales. De tal manera que, por ejemplo, los tribunales nacionales, al momento de aplicarlos, puedan definir con qué prevalencia, importancia o preponderancia estos tratados de derechos humanos rigen en el ámbito interno. Prácticamente, ya llegando al final, insistir entonces en la idea de que los contenidos de una nueva Constitución no solamente deben suponer pensar solo en nuevos derechos o en derechos cuyo destinatario y titular específico sean las mujeres, y cuando digo las mujeres en su diversidad, sino que también pensar en el poder. En mi opinión, todos los debates previos al proceso constituyente fueron debates de alguna manera mezquinos en orden a circunscribir cualquier cambio constitucional simplemente en el establecimiento de deberes bastante genéricos respecto del Estado. Una reforma puntual que se discutió durante los años previos al inicio de este proceso constituyente, es decir, el año pasado, fueron debates que pretendían introducir una norma en el artículo 1 de la actual Constitución en orden a establecer un deber genérico al Estado para que promoviera la igualdad de derechos y de dignidad entre hombres y mujeres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria. Entiendo que este deber genérico podría ser claramente perfeccionado, estableciendo deberes específicos para el Estado, justamente para que pueda abordar esa promoción de la igualdad, comprometerse a funciones mucho más que la mera promoción, sino que al aseguramiento y a la eficacia de ese deber. Pero desde una perspectiva nuevamente del poder, la nueva Constitución podría establecer mandatos específicos, insisto, mandatos específicos al Estado en orden a asegurar, más que solamente promover, por ejemplo, el acceso y la participación de las mujeres con criterios de paridad en cargos de elección popular. Y acá quiero hacer una referencia. Cuando se evaluó la posibilidad de una participación en términos equivalentes o igualitarios entre hombres y mujeres en la Convención Constituyente, se evaluaron distintas alternativas. Yo me he referido durante toda esta presentación a la idea de paridad, que es distinto de cuotas, y entonces la propuesta que yo estaba refiriendo recién es con criterios de paridad. Y aprovecho entonces, porque estoy dentro del tiempo, de la diferencia entre cuotas y paridad. Las cuotas lo que pretenden en general es mitigar las situaciones de desigualdad inicial entre hombres y mujeres para el acceso, por ejemplo, a ciertos cargos públicos, generando distintas alternativas, como por ejemplo que la conformación de las listas sea un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Sin embargo, no necesariamente esas medidas permiten alcanzar un resultado igualitario. Hay una diferencia entonces en la cuota, que lo que hace es mitigar las diferencias iniciales para mejorar la participación de las mujeres, respecto de la paridad, que lo que asegura justamente es un resultado igualitario. Por eso yo les decía que la convención paritaria es inédita, porque de alguna manera está asegurando, si es que se logra aprobar la opción nueva constitución, convención constitucional, un órgano constituyente que probablemente casi en un 50% o eventualmente en un 50% pueda estar integrado por hombres y mujeres. Insisto en esa diferencia entre cuotas y paridad.
Además, pensar en mandatos específicos para el Estado para que las mujeres puedan ser nominadas y designadas en las distintas instancias de dirección y de decisión de los órganos públicos. Y también, por ejemplo, pensar en mandatos específicos al Estado para que asegure que las mujeres sean nombradas en cargos de representación en instancias internacionales, entre otras posibles alternativas. Son solamente algunas ideas que pretenden pensar y desafiarnos en que los contenidos de una nueva Constitución no solamente pueden circunscribirse al ámbito de los derechos, sino que también tiene que ser creativa en el espacio donde se debate efectivamente el poder del Estado. Mi intención era hacer entonces un panorama sobre cómo amplió la mirada y los distintos conceptos, poder constituyente, democracia y representación, este proceso constituyente que estamos transitando y que tuvo como resultado el establecimiento de un órgano constituyente paritario en el evento que, insisto, se apruebe la opción nueva constitución y que será al 100% efectiva en el caso de la Convención Constitucional, no necesariamente así en la Convención Mixta Constitucional, y en pensar algunos contenidos que podríamos estimar mínimos que pudieran dar espacio a las demandas de género que se han planteado, por cierto, en los movimientos o en el movimiento feminista reciente en Chile. Muchísimas gracias. Constitución nos ha planteado la doctora Miriam Enrique. ¿Se sintió cómoda, doctora, con la primera parte de este proceso? Porque ahora tenemos que abrir entonces el espacio para las preguntas y los saludos que ha recibido durante su presentación. Muy cómoda, muchísimas gracias. Ya, genial. Entonces vamos a dar paso a ellos porque tenemos varios saludos que van para usted. También agradecer a las personas que se nos han ido conectando y que posteriormente van a ver esta transmisión por las redes sociales de la Universidad de Tarapacá. Desde ya saludamos a Mónica Dávila, que nos ha saludado, a José Luis Gaetes Enríquez, a Sergio Medina Parra, que también le envía un saludo a la expositora y hace también una reflexión sobre cómo seguir construyendo una cultura digital desde la UTA. Ya, doctora, vamos a iniciar con las preguntas de forma inmediata entonces, porque aquí tenemos una que nos la envía. Por favor, la ponemos en pantalla para que podamos todos poder aquí responderla. Hace referencia a Estefanía Gómez sobre la paridad y ella nos comenta, ahí la puede ver usted también, doctora, en pantalla la pregunta, si es que gana la Convención Constitucional, usted ya lo adelantó un poco al finalizar su presentación, ¿aplica o no el sistema de la Convención Mixta en este caso? Yo creo que es una pregunta fantástica porque cuando se pensó en... Primero, yo insistí en hablar sobre lo inédito de este proceso. Pensemos que Chile tiene una oportunidad de dictarse una constitución en democracia y eso es excepcional para nuestra historia. Pero que estemos discutiendo también y tengamos la posibilidad de decidir sobre si queremos o no una nueva constitución también es inédito. Es una pregunta que suele no hacerse en estos procesos. Suele preguntarse cuál es el órgano que debiera o pudiera realizar un cambio constitucional. Y en general los cambios constitucionales pueden realizarse por distintos órganos. Puede realizarse, por ejemplo, por una comisión de expertos. Puede realizarse por el mismo órgano legislativo que muda de ejercer una función legislativa para ejercer una función constituyente. Y la particularidad en nuestro caso es que tendremos la ocasión de escoger entre una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Yo diría el género entre ambas es la convención constituyente, que tiene una composición distinta. La convención constitucional es una convención que está integrada absolutamente por ciudadanos elegidos por sufragio universal. La convención mixta constitucional, la mitad van a ser parlamentarios que van a ser elegidos para este efecto y la otra mitad van a ser ciudadanos no parlamentarios elegidos para la finalidad de ejercer la función constituyente. De tal manera que solo la convención constitucional, la que se asemeja a una asamblea constituyente o es una asamblea constituyente con un nombre distinto, es la que podrá asegurar que la composición sea equivalente entre hombres y mujeres, 50% hombres, 50% mujeres. Por la forma en que quedó configurada
la Convención Mixta Constitucional, ese resultado no sería posible de asegurar, ni aun cuando todos o todas las parlamentarias elegidas fueran, para este fin, fueran mujeres, por la composición actual del Congreso Nacional, que si bien se eligió con una lógica de cuotas, no alcanzó una representación igualitaria. Tenemos más consultas que pueden seguir enviando a través de nuestras redes sociales. Las estamos respondiendo en vivo. Tenemos como invitada hoy a la doctora Miriam Enríquez hablando sobre género y constitución. Jacqueline Castillo Roblero nos pregunta la confusión que precisamente genera paridad y convención mixta. Sí, es una oportunidad para aclararlo. Para muchos, en un momento, la convención mixta parecía asociarse a la convención paritaria, porque la convención paritaria lo que está dando como, o sea, lo que supone es que va a tener una composición, insisto, equivalente, igualitaria, no digo del 50 y del 50%, porque la fórmula que quedó prevista es probable que no lo pueda asegurar, pero sí al menos entre un 45 y un 55% de representación de hombres y mujeres. Esa es la convención paritaria. La convención mixta supone una composición, mitad de personas elegidas por sufragio universal con el solo objeto de conformar esa convención y ejercer una función constituyente, y la otra mitad de parlamentarios que van a cumplir una función excepcional de la función que estamos comentando de dictar una nueva constitución. Insisto entonces en la diferencia. La convención mixta constitucional no es la convención paritaria. Es una interesante inquietud que obviamente frente a este proceso que se nos plantea como histórico, más aún entendiendo que podríamos inclusive ser inédito en el planeta bajo ciertas condicionantes que se podrían brindar. Tenemos más inquietudes para que la doctora Miriam Enríquez pueda responderlas junto a nosotros. Aquí tenemos a Andrea Salinas. Dentro de la cuota de paridad, ¿están consideradas las mujeres de pueblos originales, doctora Enríquez? Un poco más la pregunta, por favor, para que la podamos responder. Dentro de las cuotas de paridad, ¿están consideradas las mujeres de pueblos originarios? Esa fue una... Imaginémonos que todo esto pasó en muy poco tiempo. Octubre, estallido social, en noviembre se comenzó el debate sobre... El debate en ese momento era cuotas de género o paridad de género, y se insistió en la idea de la paridad porque este era un momento excepcional, un momento extraordinario, porque no se iba a modificar una simple ley, sino que se iba a gestar una nueva constitución, y entonces las mujeres, como lo dije recién, con una lógica de un pueblo concreto y plural, quisieron participar siendo parte de ese órgano constituyente en condiciones de igualdad. Las mujeres en su diversidad, y lo dije en la presentación porque esto es muy relevante, que las mujeres participen en una situación equivalente o igualitaria respecto de los hombres, no supone una exclusión de otros grupos, muy por el contrario. Sin embargo, los canales de debate y discusión corrieron por espacios distintos, en ritmos distintos. Mientras se discutía la paridad de género en el órgano constituyente, en el contexto de la reforma constitucional, en paralelo se discutió lo que tiene que ver con los independientes, porque pensemos que también aquí el debate se abre entre cuál va a ser la representación y la participación de los independientes y de aquellas personas que van a representar a los partidos políticos. Entonces esa fue una discusión paralela. Y al mismo tiempo se discutió y prosperó los escaños reservados para pueblos indígenas. Por lo tanto, cuando digo el 50% de mujeres o la mitad de las mujeres que integrarán la Convención Constituyente son las mujeres en su diversidad, sin exclusión, digamos, de nadie. Y por lo tanto pueden ser mujeres de la diversidad sexual, pueden ser mujeres indígenas, pueden ser mujeres con o sin formación determinada. No hay límites para aquello. Sin embargo, insisto que en paralelo hay una discusión sobre los escaños reservados para pueblos originarios. Y la discusión tiene que ver con el número, y eventualmente en ese número la reserva de cuotas a su vez para
mujeres de pueblos indígenas. Tenemos otra pregunta que nos las envía Paulo Castillo. Acá dice, estimada profesora, la tenemos ahí en pantalla. ¿Qué ejemplo en otros países tenemos y que también podemos considerar para tener como una perspectiva de cómo sería una constitución de género? ¿Cuál sería como un referente? Y también agradece su ponencia. Es una súper pregunta. De hecho, ayer nos reunimos un grupo de mujeres, de abogadas, para pensar en constituciones en el derecho comparado con perspectiva de género. Es decir, esto es objeto y materia de estudio muy necesaria para poder ver cómo se ha avanzado en otros países respecto de esta materia. Ejemplos, yo creo que Chile es el ejemplo en este momento de un órgano constituyente, el único ejemplo de un órgano constituyente que pudo lograr paridad de género, es decir, que va a asegurar un resultado igualitario. Otras constituciones, como por ejemplo la Constitución de Túnez, son ejemplos exóticos porque pensemos que las demandas de género son demandas relativamente recientes, al menos insisto en que en el ámbito de lo constituyente son recientes. En el caso de Túnez se establecieron cuotas de género, sin embargo los resultados no fueron del 50 y 50%, sino que con mucho alcanzaron el 35% de la representación de las mujeres. En el caso de Islandia, que es otro ejemplo, lo que se estableció es que la representación tenía que ser 60-40, eligiendo un número determinado de representantes y que si no se alcanzaba esa proporción se iba agregando un número de 6 representantes más hasta lograr esa equivalencia. Me estoy refiriendo solamente a la composición. En aquellos casos en los que se adoptó cuotas de género, el resultado que se logró fue con mucho alcanzar solo el 35% de mujeres electas como convencionales constituyentes. La diferencia con el caso chileno es que se van a presentar candidaturas en las que van a tener que participar alternadamente hombres y mujeres en las candidaturas encabezadas por mujeres. Y una vez producida la elección, se va a producir una asignación paritaria para que la representación asegure esa igualdad en el resultado. Por lo tanto, los ejemplos con los que nos podemos comparar nos sitúan, yo diría, a la vanguardia. Y desde la perspectiva de los contenidos de una nueva constitución, hay constituciones que se han dictado recientemente, que han sido experiencias muy interesantes a propósito del reconocimiento de ciertos derechos de las mujeres en particular, y que incluso han convocado los derechos contenidos en tratados internacionales a los que se les ha otorgado un rango constitucional, y es el caso particular, por poner un ejemplo, de la Constitución boliviana, que no solamente reconoce derechos en particular para las mujeres, una serie de ellos, sino que incluso reconoce derechos en particular para las mujeres indígenas, que se puede vincular con la pregunta que también se hacía recién. Entonces son procesos recientes, los ejemplos no abundan, y yo creo que esa es justamente una de las características que uno podría relevar. Esta Constitución tendrá la oportunidad de ser discutida con mujeres, de ser escrita por mujeres, y probablemente en favor de los intereses que hoy se demandan por las mujeres. Y planteándonos también como un desafío para nuestro país al tener quizás esta vanguardia y esta aposta, precisamente a no tener una comparación con otro como usted lo está planteando. Hay muchas inquietudes que han ido surgiendo, doctora, en honor al tiempo vamos a ir respondiéndolo. Tenemos a Óscar Cofré que nos señala que entonces aquí podríamos la pregunta. ¿Podríamos decir entonces que la única opción que aseguraría la paridad de género es la convención constitucional y no la mixta? Es así tal cual lo pregunta Óscar. Solo la convención constitucional, que es el equivalente a la asamblea constituyente, aseguraría la paridad de género. La reforma, la propuesta, que finalmente se aprobó y está vigente, no está pensada para la convención mixta constitucional. Y aun cuando lo estuviera, que no lo está, en la forma en que está compuesto el Congreso Nacional no permitiría que el 50% o el 50% de esa convención
fuera paritaria. Bien, aquí tenemos una inquietud que nos plantea, que es un poco más extensa. Primero que todo, él hace referencia a charlas anteriores que hemos tenido con don Eric González, saludamos a José Gaete también, y él nos planteaba lo siguiente: el pacto que se realizó durante el mes de diciembre para llegar a un plebiscito y posteriormente a la escritura de una nueva constitución no era legítima, entre paréntesis lo señala él. E inclusive recalca el hecho que, nuevamente abre comillas, en la actualidad se podría decir que ninguna constitución en Chile ha sido legítima luego de los años de 1830. Pensando en aquello, doctor Enrique, ¿se puede plantear entonces o creer que la actual constitución será legítima? Es una súper pregunta. Debo reconocer que mientras pensaba cómo organizar la presentación de hoy, la perspectiva que pensaba plantear es justamente la idea de legitimidad. Y creo que la legitimidad, en definitiva, uno la puede mirar desde la perspectiva del proceso. ¿Qué debe cumplirse en el proceso para que una constitución sea considerada legítima? Y en general uno dice, en ese proceso debe participar el pueblo. Y el pueblo debe estar adecuadamente representado. Ese es un mínimo para que uno pueda considerar que una constitución nace de manera legítima. Las primeras constituciones, al mismo tiempo, no dependen de los límites que puedan generarse de las constituciones previas, y hay toda una discusión ahí muy teórica. Yo entiendo que no todo el público se vincula con el derecho, entonces no sé si vale la pena referirse a ello. Entonces, el procedimiento hace que la Constitución gane o sea legítima, el que el pueblo sea el que participe y elija a sus representantes. Lo que yo quise enfatizar en esta presentación es que lo importante es cómo entendemos ese pueblo. Y creo que es interesante pensar que el pueblo ya no debiera ser considerado como un ente abstracto, el pueblo, sino pensar en un ente concreto. Y cuando pensamos en lo concreto, entendemos que el pueblo es diverso. Y si es diverso, entonces la representación de ese pueblo tiene que atender a esa diversidad. Y por cierto, en la diversidad, el rol protagónico que deben cumplir las mujeres. Pero creo que sería insuficiente pensar que una constitución sería legítima solo porque el procedimiento que se siga sea tal cual lo estamos relatando. Que se cumplan, por cierto, las etapas y los procedimientos, en fin. Sino que los contenidos harán que la Constitución también sea legítima. Y creo que los contenidos debieran estar justamente consideradas las demandas mínimas o máximas, si uno pudiera, idealmente, que han tenido que ver con los movimientos feministas planteados en este último tiempo. Entonces creo que la legitimidad depende no solamente del procedimiento, sino también de los contenidos. Y tenemos también otra inquietud que nos suma, y también agradecemos la referencia. Aquí tenemos a Estefanía Gómez nuevamente, que nos pregunta qué opinión tiene respecto a los 2/3 y a aquellas materias que no alcancen el quórum requerido y que queden como materia de ley. Gracias, Estefanía, por la inquietud. Gracias, Estefanía. Esto nos saca un poco del tema, ¿no? Pero es una pregunta sumamente interesante. Al parecer hemos tenido una pequeña problema de conexión con la doctora Enríquez que vamos a estar solucionando, pero mientras, recordarles que este video queda en la transmisión de las redes sociales de la Universidad de Tarapacá para que puedan buscarlos. Doctora, tuvimos un pequeño problema de conexión, ahora podemos establecerlo bien. Quedamos con la pregunta pendiente que la vamos a retomar y vamos a acotar el tiempo para poder darle más espacio a otras personas y agradecer también a quienes han sumado a la participación de su charla. Estefanía Gómez nos planteó qué opinión tiene usted respecto de los 2/3 y aquellas materias que no alcancen el quórum referendo, que hace requerido, bien digo, para que no queden y se establezcan en un posterior proceso como materia de ley. Sí, un límite que fue fijado en este acuerdo por la paz social en la nueva Constitución es que todos los acuerdos, todos los contenidos de la nueva Constitución debieran ser acordados por los 2/3 de los convencionales constituyentes. Es una mayoría bien alta. Alguien podría cuestionar esa mayoría por su complejidad para ser alcanzada. Sin embargo, el objetivo de esa
altísima mayoría es dotar de legitimidad a la nueva Constitución. Se vincula íntimamente con la pregunta de recién, la pregunta sobre la legitimidad. A más alta mayoría, probablemente mayor acuerdo, sin duda, y mayor legitimidad. El asunto está que, ¿qué pasa si no se alcanzan esos 2/3? Hay varias interpretaciones, pero la interpretación que a mí, en mi opinión, me parece correcta es que si no se logra un acuerdo, no habrá sobre ese punto una norma constitucional o un contenido constitucional, porque justamente la exigencia o el requisito es de los 2/3, pero nada obsta a que ese contenido pueda ser regulado igualmente por la ley simple. De tal manera que lo más probable, si todo se desarrolla, es que la Constitución no sea una Constitución muy desarrollada, porque va a ser complejo lograr tantos acuerdos por los 2/3, sino que sea una Constitución de una extensión moderada. Vamos a dar paso a otra pregunta que tenemos acá de José Gaete nuevamente, que hace referencia a su pregunta anterior precisamente, desde la lectura como mucho más feminista plantea. ¿Usted cree que la discusión sobre paridad en la composición de una convención constituyente generará un registro histórico en nuestra historia? O sea, definitivamente ya es histórico. Se pudo celebrar para el pasado 8 de marzo, y claramente Chile, a propósito de esta aprobación de la Convención Paritaria, fue objeto de celebración a nivel, yo diría, mundial. Y por cierto, vamos a ser objeto de estudios no solamente sobre cómo se gestó, sino que fundamentalmente de los resultados. Y creo que lo que podrá venir también como objeto de reflexión y de estudio va a tener que ver cómo incide esta representación que yo le denominé descriptiva en una lógica de una representación sustantiva. Es decir, qué efecto tiene que en un órgano como un órgano constituyente o cualquier otro órgano suponga que la participación de las mujeres sea del 50%. Una primera aproximación que uno pudiera presumir es que si hay mujeres en un órgano, las mujeres van a representar los intereses de las mujeres. Pero probablemente las mujeres que sean elegidas en una convención constituyente, mixta o constitucional, van a ser mujeres muy diversas. Van a ser mujeres con ideologías distintas, con orígenes distintos, con religiones distintas, de la diversidad sexual o no, de la disidencia sexual o no, de pueblos originarios o no. O sea, va a ser una diversidad de mujeres probablemente las que estén presentes allí. La pregunta es, ¿esa diversidad va a permitir generar intereses comunes que a su vez representen los intereses de las mujeres? Esa es una pregunta que no tenemos antecedentes para responder. Podemos tener intuiciones, aproximaciones. Yo creo que las mujeres, aun cuando no pudieran tener intereses comunes, sí tienen una trayectoria de vida común, probablemente la mayoría, en muchos casos signados por situaciones de discriminación que van a permitir tener reflexiones críticas sobre cada uno de los temas que se discuta a propósito de la nueva Constitución y priorizar de una manera distinta todos los asuntos que se puedan ir resolviendo en la agenda política. Estamos con la doctora Miriam Enríquez en esta webinar que hace relación con género y constitución. Tenemos otra inquietud y vamos a ir avanzando en honor al tiempo. Doctora, nos pregunta aquí, ¿cómo podríamos, aquí tenemos la pregunta en pantalla, ¿qué pasaría en el caso de que los cupos que corresponden a las mujeres no se completen? Por ejemplo, si se llega solo a un 20% del total establecido. Keilin Sarapura nos envía además felicitaciones por su presentación. Muchísimas gracias. Las listas que se conformen tienen que estar integradas por mujeres y por hombres. Es un requisito. O sea, no podría conformarse una lista de una manera distinta y pretender competir. Por lo tanto, no es disponible ni para los independientes ni para los partidos políticos el cómo se va a conformar la lista. Para que la lista sea aceptada, tiene que estar compuesta alternadamente por hombres y por mujeres. Además, tiene que ser encabezada por una mujer. Por lo tanto, es poco probable que se dé el supuesto que estaban señalándose, porque en definitiva, no solamente en algunos casos se aplican sanciones cuando no se conforman de esa manera. Es una posibilidad. No se conformó de una manera,
y entonces se aplica un tipo de sanción, sino que acá el requisito para que la lista sea considerada válida es que esté conformada alternadamente por hombres y por mujeres y al mismo tiempo encabezada por mujeres. El supuesto que se comenta no es probable. Estamos muy contentos por la participación que hemos tenido en torno a su presentación de Género y Constitución. La Universidad de Tarapacá quiere agradecer por haber estado con nosotros en este ciclo de charlas que está organizando la sede Iquique en conjunto con la Federación de Estudiantes. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Ha sido un privilegio estar esta tarde con ustedes. Quiero nuevamente felicitarlos por la iniciativa, porque realmente discutir de estos temas, discutir en este contexto y poner el acento en los asuntos relevantes es algo que hay que celebrar y espero poder compartir nuevamente con ustedes en otra ocasión. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que se nos han ido conectando a través de esta transmisión, recordarles que queda en nuestras redes sociales y que podrán encontrar en www.uta.cl. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta una nueva ocasión. Hasta luego.